19:3 y dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Mirando aquí en el hebreo, esa palabra insensatez tiene pues varios significados y una de ellas es necio. Muchas veces somos necios en quejarnos, en hacer reclamos. La necedad del hombre a veces nos lleva a cometer muchísimos errores. Cometemos errores y no pensamos en las consecuencias que eso más adelante nos puede traer. Entonces, el tema de hoy, mis hermanos, el reclamo, manifestación del diagnóstico del corazón. Sabemos que todos en algún momento estamos pasando o aún podemos pasar por un reclamo frente a una persona, porque siempre los reclamos, pues de por sí siempre son a una persona, pero nosotros que ya conocemos de la palabra, que ya Dios nos ha venido enseñando, sabemos que el reclamo en sí va es contra Dios, ¿no es cierto? Entonces quería como regalarles esta palabra y bueno, vamos a iniciar con nuestro componente temático. Iniciamos pues con la oración inicial. En el segundo punto está pues la enseñanza, el reclamo, manifestación del diagnóstico del corazón, dirigido por el Espíritu Santo, y el tercer y último punto, que es la oración final. Entonces iniciemos con nuestro primer punto, que es la oración inicial. Amado Dios y Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Rey precioso, te damos gracias por esta oportunidad, por una nueva misericordia, Espíritu Santo, que seas, Señor, tú dirigiéndonos, Señor, colocando palabra en nuestro corazón, Señor, para que podamos participar de este tema, bendito Padre, que de una u otra manera, Señor, a todos nos toca, bendito Padre, de una u otra manera, Señor, nos quejamos, reclamamos, Señor, porque tenemos, porque no tenemos, porque llegó, porque no llegó. Muchas veces somos inconformes, bendito Padre. En el nombre de Jesús, precioso Dios, guíanos, Señor, en ti, guíanos, Señor, a evitar las consecuencias negativas, Dios del cielo, porque todo reclamo, Señor, va dirigido a ti y todo reclamo, Señor, trae una consecuencia y no es una consecuencia buena, no es una bendición, Señor, lo sabemos, Señor, que todo reclamo trae una consecuencia negativa, Señor, para nuestra propia vida, Señor. Saca de nuestros corazones esa necedad, esa insensatez, bendito Padre, que muchas veces eso ya viene arraigado en nosotros, precioso Dios. En el nombre de Jesús, amado Padre, guíanos, Señor, en ti, guíanos en tu presencia, toma el control, bendito Padre, de nuestras emociones, gobiérnanos tú, Espíritu Santo. Bendito Padre, Señor, que sea, Señor, tú hablándonos esta noche, precioso Dios, que sea, Señor, tú colocando, como siempre, palabra de bendición en la boca de nuestro hermano Cristian, bendito Padre, que todos estemos, Señor, con esa expectativa de tener una buena enseñanza y que esa enseñanza, Señor, se quede plasmada en nuestro corazón para que la podamos poner por obra, bendito Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Le doy paso a mi compañero Cristian. Amén, hermana. Muchísimas gracias. Bendiciones en Cristo Jesús para todos y para todas. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Bueno, en este día le damos gracias a Dios por sus vidas y por todo lo que Dios seguirá haciendo en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Agradecido con Dios también por los hermanos y compañeros de las redes sociales que siguen fielmente la enseñanza que Dios trae para todos e igualmente agradecido con Dios por este gran tema que primero nos golpea a nosotros y después lo podemos transmitir. Qué bendición que Dios nos hable, qué bendición que Dios nos muestre el verdadero estado, porque lo que no se identifica no se puede solucionar. Si no somos conscientes de lo que pasa en nuestro corazón, no lo vamos a poder solucionar. Si creemos que estamos bien, seguiremos así hasta que partamos de esta tierra. Pero si la enseñanza nos confronta, si la enseñanza nos saca a la luz lo que está pasando en mi vida, qué bueno, porque es Dios quien quiere nuestra sanidad y nuestra libertad. Hoy tenemos este tema, compañeros, que iniciamos a todos los servidores voluntarios de la Fundación Hermosa Bendición de Dios.
Y a todos los oyentes, los que siguen las redes sociales, todos aquellos que aman la enseñanza y toman en gran aprecio la enseñanza de Dios, les enviamos un cordial saludo y que sea Dios mostrándole todo aquello que Él quiere que usted y yo resolvamos en Cristo Jesús. Entonces, este tema de hoy, el reclamo como la manifestación del diagnóstico del corazón. Esa palabra diagnóstico es muy importante porque dentro del diagnóstico se hace una valoración, se hace una investigación, se hace un estudio, se examina a profundidad. De hecho, en la ciencia médica se hace una sala, se reúnen varios profesionales de la medicina y hacen una junta médica para tratar un caso delicado, para tratar un caso que es de sumo cuidado. Y ese diagnóstico, esa valoración que se hace, ellos también le llaman juicio, le llaman juicio. Y aquí se empieza a entrelazar lo que hacemos aquí en la tierra como parábola. En la junta médica se hace un juicio y se socializa un caso. Y ese caso se establecen unas raíces con unos diagnósticos bien definidos, con unos conceptos y valoraciones bien definidas, que son el resultado de una evaluación, de un escaneo, de una examinación exhaustiva, una investigación que la ciencia le llama epicresis, si me lo permite decir así. Hacen una investigación profunda al corazón, en este caso, lo traemos a las cosas de Dios y sabemos que se trata de un juicio. El campo más importante para que el Espíritu Santo nos convenza es precisamente el campo de la enseñanza de la predicación expositiva, así como lo estamos haciendo, así como se hace en las congregaciones, así como se hace en las evangelizaciones y así como se transmite, se esparce la semilla de la palabra de Dios donde quiera que sea escuchada. Entonces vamos a encontrar un, un escenario propicio para el juicio, para que se genere a través de ese juicio espiritual un diagnóstico del estado de cada alma, del estado y de la situación de cada persona. Por eso cuando se esparce la semilla, queda en evidencia la parábola del sembrador diciendo, ve, hay prototipos de corazones, hay diferentes tipos de personas en las iglesias y en el mundo. Y según la afectación de sus primeras experiencias, asimismo, unos acogerán la semilla de la palabra, los penetrará, otros rechazarán, otros resistirán esa palabra, otros recibirán la palabra, pero no permanecerán, pero hay otros que recibirán la palabra y darán fruto para Dios. Entonces, mire cómo Dios nos pinta todos los escenarios de el examen, de la valoración, de la junta médica que él hace como diseñador del alma, como persona que hizo nuestro corazón, como persona que conoce el corazón, que su enfoque es el corazón, no mira lo que mira el hombre, él mira el corazón. Y desde Proverbios y en diferentes libros importantes de sabiduría, el corazón juega un rol importantísimo, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. El enfoque y, y la misión de Dios, de Cristo Jesús, el Espíritu Santo, dice el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. De una el enfoque, una vez somos salvos, el enfoque es el corazón, porque el corazón es el que se salva o el que se pierde. El corazón es del que salen todos los males, o el fruto malo o el fruto bueno, pero de ahí sale todo lo que es el resultado de una enfermedad, de una afectación que tiene el corazón. Entonces vamos a generar un diagnóstico y ese diagnóstico lo generó ya Dios desde tiempo antiguo a través de la poderosa palabra del Señor. Entonces, el tema del reclamo, a manera de introducción, es una actitud de inconformidad. Mire que de entrada el reclamo permite ver en una persona la mala disposición que tiene. De entrada, no tiene actitud.
De entrada tiene una mala disposición de desaprobación, de rechazo, entre otras cosas. Y ahí tenemos esa primera raíz esencial donde nace el reclamo, y es precisamente el rechazo. Y dice, reclamo es una actitud de inconformidad y oposición que, aunque va dirigida a las personas y a las situaciones en diferentes circunstancias de la vida, refleja una falta de confianza en Dios. Esta actitud afecta nuestra relación con Dios primeramente, nos aleja de Dios, generando amargura, un veneno, nos envenena el alma, es una enfermedad que de una ataca al alma y obstaculiza, nos separa de Dios, obstaculiza la comunión con nuestro Padre Celestial. Quiero decirle algo aquí en esta introducción, compañeros, que Dios nos permita comprender muchas cosas. Lo que se conoce como reclamo precisamente es una queja. En otros apartes del concepto de la Real Academia Española dice que es un lamento, es un gemido, es un quejido, es un llanto, es una querella, encontré ese concepto, es una reclamación, una protesta, también se ve como demanda, un descontento o sentimiento de disgusto. Es lo contrario a la satisfacción. Entonces, en esta introducción quiero traerle a colación Job capítulo 10, versículo 1, para mostrarles que el reclamo ataca directamente el alma y es un ataque satánico contra el alma. Dice Job 10, está mi alma hastiada de mi vida por la situación que rodeaba la vida de Job. Él sacó de su corazón un reclamo, una queja, una querella, algo que no lo tenía contento. Dice, daré libre discurso a mi queja, daré libre discurso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Entonces el rechazo puede generar tranquilamente la parte de la amargura y como resultado tenemos el resentimiento. Pero el reclamo ya es un síntoma, una manifestación de una persona que por el rechazo se ha amargado, ha estado en amargura y no soporta su situación. Y aquí Job está expresando una queja, está contemplando su congoja, está hablando con dolor, está meditando en su propia situación. Y la amargura entonces aquí aparece como colérico, cruel. El que es amargado es cruel, colérico. Y los reclamos, Satanás los ha hecho ver como algo ya cotidiano, como algo ya en la cultura natural. Satanás trabajó tanto en tantas generaciones para que el hombre viviera rechazado y por el rechazo la amargura, y como amargos se manifestara el reclamo y se convirtiera en un estilo de vida. Por eso no lo sentimos tanto, pero Dios sí lo ve como algo grave. Pero no lo sentimos tanto en el mundo y aún estando ya en Cristo, hay mucha queja por todos lados. De hecho, hay un letrerito en los lugares donde se atiende público, en los lugares donde se atiende el servicio al cliente. En muchas partes hay un letrero visible que dice peticiones, quejas y reclamos. Donde quiera que haya un corazón, van a haber reclamos, van a haber quejas, van a haber reclamos, las empresas lo saben, los que atienden servicios lo saben, porque la amargura se volvió una cultura y las quejas que nacen de la amargura se volvió una actuación normal en todas las generaciones. Y Dios nos quiere mostrar eso, que aún se ha vuelto cultura,
estando en Cristo Jesús, situación que no debe de estar pasando. Y los reclamos giran en torno a la situación de cada persona. Nacieron desde el momento en que vinieron primeras experiencias a nuestra vida. Desde nuestra niñez empezamos a percibir cosas en el corazón. El corazón empezó a percibir, empezó a recibir todo lo que venía externamente. Y como quiera que el corazón está diseñado para ser amado, para ser protegido, para ser provisto, para ser formado por una figura paterna, al salirse ese diseño, entonces ese corazón se va a afectar inevitablemente. Por tanto, todos estamos afectados. De alguna manera, todos tenemos amargura. De alguna manera, todos en algún momento de nuestra vida nos hemos quejado. Solamente sacamos a Cristo Jesús entre los hombres. El resto del enjambre de la vida humana nos hemos quejado en algún momento de la vida. No vamos a negar nunca eso. Y todo nació desde la figura, nuestra relación con nuestras figuras principales. Dios decidió que hubiera un padre de familia desde el Edén, desde el principio de la creación hasta nuestros días. Dios diseñó en la palabra de Dios que haya un padre de familia. Y mire cómo arranca todo. El padre de familia es a un padre de los hijos y de la esposa. Y eso a veces no se entiende. Se ve como si quien está explicando eso fuera machista, y si es una mujer se le ve feo porque eso es ofensivo cuando no se entiende, o como si Dios fuera machista. Pero Dios diseñó todo con un propósito, que del padre salieran todos los muebles de la casa, representando él como creador, Dios como padre de todo lo que existe, como creador de todo. De él salieron todas las cosas, de él salieron todas las cosas que existen, sean tronos, sean principados, lo que es visible, lo que no se ve, todo ha salido de Dios. Él es el patriarca, él es el Padre celestial. Lo misma figura él la traslada a una familia. Entonces, así como de Adán mismo solo creó una sola persona, pero de Adán mismo sacó a Eva, ¿lo ven? Sacó de su costilla y formó a Eva para que le ayudara, ayuda idónea. Aquí empieza la confrontación. Cuando pecamos contra Dios y desobedecemos, entonces se pierde la figura paterna. Como hay rechazo hacia la autoridad, Dios los rechaza a Adán y a Eva. Y ellos empiezan a vivir desprotegidos, sin provisión, sin formación paternal. Y Adán inmediatamente empieza a multiplicar lo malo, empieza a multiplicar lo malo. Ya él se deja gobernar, se deja mandar, ya él ha perdido la autoridad en el hogar, porque se creó una sola persona y de esa sola persona se sacó la mujer y de esas dos personas salieron todas las personas del mundo entero, las generaciones salieron de allí. Entonces, quiero decirles que se propagó el tema del rechazo y por el rechazo la amargura y con la amargura el resentimiento y de ahí en adelante fuimos en degradación. Por cuanto uno pecó, todos hemos pecados. Por cuanto uno nos justificó que es Cristo Jesús, todos en él seremos salvos por su vida. Pero necesitamos entender, compañeros, que empezó el reclamo en el mismo momento donde Dios nombra a Adán padre de familia. Cuando Adán es hecho padre de familia y se separa de Dios, entonces vienen las quejas. Empieza la mujer en el hogar a criticar al esposo, empieza a hacerle ver sus debilidades, su ineptitud. Cuando en la creación le dijo, vea, usted va a tener sabiduría, la mujer tiene mucha sabiduría, mucho orden, mucha administración, y ella fue diseñada para ayudar a un varón, fue diseñada para ayudar a una persona. Pero cuando las figuras se separan y se afectan, entonces Adán, o el hombre, o el padre de familia, se olvida que la mujer tiene unas necesidades primarias y se queja de ella, la maltrata, no le reconoce, la afecta con lo que le dice, con lo que hace, con lo que deja de hacer.
Eso es lo que le toca al hombre, claro. Pero también la mujer tiene su parte. Entonces la mujer ya no lo ve como el padre de familia y ya empieza a ver sus defectos, le reclama por su falta de hacer o su falta de proteger o su falta de atención y todo lo que usted quiera, su falta de protección, su falta de todas las cosas. Entonces empieza a reclamarle, empieza a juzgarlo, empieza ahí una confrontación y ahí empieza a haber disensión cuando la dama ataca a la autoridad, que es el esposo, ahí empieza a disentir, empieza a hablar de otras personas, de lo que su marido no hace, deja de hacer, irresponsable, malo, todo lo que usted quiera, ese es disentir. Y lo mismo el varón, prefiere hasta no ir a la casa por no escuchar la cantaleta, que es una manifestación de la amargura. Entonces, constantemente en el hogar, Satanás hizo todo para que en el hogar se odiaran, para que aquellos que se amaron alguna vez, se casaron enamorados, levantaron una familia, ya empiece a haber en ellos mala disposición de ánimo, repudio y finalmente aborrecimiento, cuando ya no se soportan y cada cual coge por su lado. Entonces, mire el trabajo satánico de seguir afectando y estimulando con las cosas del mundo el corazón, el ambiente, el príncipe de la potestad del aire. Entonces ellos empiezan las discusiones. Si usted creció en un hogar donde hubo mucha discusión, son hogares donde la amargura fue muy alta, pero todos tenemos amargura y la necesitamos identificar porque está en la vida cotidiana. Y la amargura y el reclamo y la queja viene primeramente porque aquel que debió amarnos no nos amó, que fue nuestra primera figura paterna, que es nuestro papá y nuestra mamá. Cuando no nos amó, cuando nos despreció, cuando no nos aprobó, cuando nos comparó y salió mejor otro, entonces percibimos lo que se llama injusticia. Y la persona que percibe injusticia manifiesta reclamos, manifiesta el diagnóstico de su corazón, es decir, el estado, porque dice la palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y ella puede irse a los extremos. A mí nunca nadie me valoró. Y eso que no conoce a todo el mundo, pero él se va a expresiones, la amargura nos lleva a expresiones redundantes, lo mete a todos en una misma cobija, en una misma situación, por una mala experiencia que tuvo, y lo escuchábamos mucho en el mundo, por uno pagan todos. Ese es el corazón que está amargado, el corazón que de esa amargura salen los reclamos. Entonces, nunca nadie me valoró, siempre le dieron preferencia a otros y no a mí. Cuando yo pienso y manifiesto ese tipo de cosas, yo tengo que identificar mi corazón está amargado. Estas personas sienten que fueron tratados de forma desigual o injusta, generando resentimiento hacia las personas, instituciones y aún otros familiares. Otra cosa que se manifiesta es la decepción por falta de apoyo. A veces entre familia no se apoyan y se decepcionan unos de otros o de amigos. Sobre las personas esperamos mucho. A veces esperamos mucho de papá, a veces esperamos mucho de mamá o a veces esperamos mucho de nuestro mejor amigo, de nuestra mejor amiga. Pero por cuanto ponemos nuestra confianza en la gente y no en Dios, entonces siempre va a haber decepción porque en algún momento podemos percibir que no nos apoyaron. Y entonces pueden salir de ese corazón amargado. Estuve solo cuando más lo necesitaba. Nadie me ayudó. Yo salí adelante solo. Yo salí adelante sola. A mí nadie nunca me quiso. Esta queja es muy frecuente en quienes sienten que no recibieron el apoyo emocional o material necesario en momentos más difíciles, por lo menos desde sus primeras experiencias de sus padres, cuando no hubo provisión por parte de uno de sus padres, o sea, no respondió por el muchacho, un papá o una mamá que no respondió por el muchacho, pueden salir palabras como estas de su corazón, porque la abundancia del corazón, les repito, va a hablar la boca, se va a manifestar el reclamo, que es el diagnóstico del estado del corazón. Y quiero decirles, compañeros,
que vamos mirando cosas que se van manifestando y que tenemos que ponerle atención porque para Dios son importantes. Se lo expliqué hace 8 días cuando hablábamos de las quejas del pueblo de Israel, cuando Dios los saca de la esclavitud, traían un corazón amargado por su situación. Sí, las situaciones, las primeras experiencias sin Dios nos amargaron la vida, nos llenaron de veneno y por eso hasta el ruido, cualquier ruido pequeño nos molesta. Hay personas que no las soportamos y hay situaciones que no soportamos. Eso es todo contrario al amor. El amor sí, el amor que viene de Dios, cuando se derrama el Espíritu Santo sobre nuestro corazón, cuando ponemos la fe en Cristo Jesús, entonces el amor todo lo soporta. ¿Sí ve? Todo lo cree, todo lo sufre. Oh, esto deberíamos de conocerlo antes de encontrar pareja, antes de casarnos o durante el matrimonio. Ojalá conozcamos el verdadero amor que Dios provee, el verdadero amor que Dios derrama en el corazón, que todo lo soporta. Claro, como todos tenemos amargura, no quiere decir que vamos a ser sanos antes de casarnos. No, quizá el proceso sigue. Pero qué bueno que conozcamos estas cosas para entender de que la amargura debemos de estar preparados para soportar la amargura del cónyuge, para soportar en muchas cosas. Hay cosas que son escandalosas, pero Dios nos dice, bueno, nos ponen el ejemplo en la palabra. Bueno, y hasta cuándo yo tengo que soportar a mi marido. Yo escuché a una mujer decir eso, que le había hecho mucho, la había afectado mucho y hasta cuándo yo lo tengo que soportar. Y mire, si ella conociera 1 Corintios 13, dice que el amor verdadero todo lo soporta, pero como estaba afectada, la palabra le fue quitada o la ahogó la situación. Entonces, ojo, ¿hasta cuándo yo lo tengo que soportar? Entonces Dios le habló y le dijo hasta 70 veces 7. Ahí no le gustó esa palabra. Claro, no le gustó esa palabra. En ninguna manera le gustó esa palabra. Y lo mismo para el hombre. Si el hombre está ofendido porque la mujer no lo respetó, que es su primera necesidad, el hombre necesita ser respetado, su primera necesidad, dice la palabra. Entonces, el hombre está ofendido. El hombre es implacable, está lastimado en su orgullo, y él puede presentarse a Dios a hacerle reclamo, Señor, a la mujer que me diste, es como lo hizo Adán. Es un reclamo. ¿Y hasta cuándo yo la tengo que soportar? Todo el mundo pregunta eso, ¿hasta cuándo yo lo tengo que soportar? ¿Son personas afectadas con la amargura? Todos lo tenemos y algún momento hemos dicho eso. Ninguno somos, pues, personas que no hayamos vivido eso. Todos lo hemos vivido sin equivocarnos porque Dios lo establece en la palabra. El diagnóstico de Dios para toda la humanidad, ¿qué hacemos? Él sí conoce todos los corazones. ¿Qué hacemos? Él, para que me entiendan, compañeros, Dios desahució el corazón humano. Dijo de él salen homicidios, robos, enojos, iras, contiendas, mejor dicho, tiene una lista del diagnóstico de Dios del corazón humano, todos. Y concluye diciendo en el juicio, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso cuando el Salvador viene a trabajar en la sanidad de los quebrantos del corazón, porque el corazón está desahuciado. El hombre fue de mal en peor, se degradó. Aunque hacemos cosas buenas, la naturaleza del corazón está en manifestar la naturaleza ámica, que es el enojo. Y Dios dice, si yo me enojo contra mi hermano, si me ofendo contra mi hermano, lo maté. En mi corazón es como si lo hubiera matado físicamente. Pero para Dios, esa intención de odio, de repudio, de desaprobación, es un hecho consumado para Dios. Lo maté para Dios. Entonces, ojo, el estándar de Dios es muy alto, porque Él sí se enfoca en el corazón. Él sí ve en el interior lo que uno maquina, lo que uno piensa, aunque uno esté sonriendo por fuera, pero por dentro le está diciendo cosas malas, Dios sí ve eso. Y Dios le llama eso hipocresía. Y Dios contendió mucho Cristo Jesús cuando vino con la hipocresía, porque eran unos por dentro, pero reflejaban una santidad por fuera. Y eso lo condenó las religiones. Les llamó la atención a las religiones porque no eran integrales, no eran sinceros, no eran íntegros. Entonces, ¿qué les quiero decir, compañeros? Este tema es profundo y de aquí viene si las personas se salvarán o no se salvarán, si seguirán su vida normal quejándose por todo o empezarán a meditar. En la meditación, cuando usted le dicen algo, cuando usted lo afecta, ese momento que usted se toma para pensar bien lo que va a decir o cómo va a reaccionar,
Ahí es donde usted tiene que pedirle a Dios que en esa situación le dé tranquilidad, que en esa situación usted la pueda manejar. Porque en las relaciones interpersonales es inevitable el roce. Hierro con hierro se aguza, dice el libro de Proverbios. Los roces son inevitables, aún con los que más amamos. Son inevitables. Estamos, como seres humanos, en algún momento nos vamos a afectar de alguna u otra manera. Pero es importante aplicar el principio de vida. 70 veces 7 debo de perdonar a mi hermano. Ese estándar es muy alto. Para el que está entendiendo, ese estándar es muy alto. Expectativas insatisfechas en relaciones familiares o parejas. Di todo y no recibí nada a cambio. Lo di todo y me pagaron mal. Esa persona que dice eso es una manifestación de la amargura, es un reclamo. Esta frase es común para quienes consideran que se entregaron o se sacrificaron en exceso en una relación y la otra persona no correspondió o valoró ese esfuerzo. A mí nadie me quiere. El afectado empieza a decir eso. A mí las mujeres me pagaron mal. Él mete a todas las mujeres por una que lo hizo sufrir o dos, pero no fueron todas. Entonces, por una mala experiencia, la persona se amargó tanto que siguió resentida, siguió herida. Y muchas personas, si vivieron eso con los padres, que lo desaprobaron, que lo menospreciaron, que lo rechazaron, se refleja en el hogar. Si lo vivió con papá, con mamá, se va a reflejar en algún momento en el hogar. Eso va a salir a la luz, porque eso es lo que está marcado el corazón, está herido. Y esas heridas están sin sanar, están allí. En el momento que las tocan en alguno del paso de los años durante la relación conyugal, eso sale a la luz, eso explota en ira cuando le tocan ese pedacito. Entonces tengamos cuidado que esto hay que sanarlo, esto hay que trabajarlo. Si no lo identifico, no lo puedo solucionar, pero si lo identifico, lo llevo a Dios y Dios me va a ayudar a sanar, porque a eso vino. Entonces, quienes debieron amarme nunca estuvieron allí, como mis padres, eso es un ejemplo. Usan palabras exageradas o son redundantes a la hora de juzgar, condenan a todos. Todos los hombres son iguales o todas las mujeres son así, son malas. Yo he escuchado eso de muchos hombres, todas las mujeres son malas. Por una que los engañó, pagaron todas. Y eso se ve tanto en el mundo y atérrese, se ve muchísimo en la iglesia. Hay hermanos que están diciendo, así son todos los pastores. O usted ha escuchado, todos los pastores son ladrones, todos los pastores roban. Esa persona, por un mal ejemplo, por un mal testimonio, los condenó a todos. Y ojo que son los siervos de Dios, los ungidos de Dios. David no se atrevía a hablar. Aunque había sido quitado Saúl, él no se atrevía. Él decía, ese es el ungido de Dios, esa es mi autoridad. Él no se atrevió a lanzar queja contra ningún hombre. Eso es delicado. Contra nuestros padres no podemos lanzar queja. Yo no me puedo reunir con otro a rajar de mi mamá. No me puedo reunir con otro a rajar de mi papá. No hagamos eso, compañeros. Si rajamos de nuestra autoridad, nos metemos con Dios. Corintios 13:1. Por Dios han sido establecidas todas las autoridades. Y no hay autoridad en la tierra sino las establecidas por Dios. O sea, todas las autoridades las puso Dios. Sean buenas, sean malas, sean perversas, Dios las estableció conforme la retribución a cada pueblo. Por eso yo no puedo hablar de mi presidente. Hay personas en nuestro entorno que levantan disensiones. Hay veces la gente está calmada haciendo su fila. La gente está esperando. Ya vino una niña y dijo, se fue el sistema. Pero siempre hay uno que se levanta, ay, véala ya jugando con el celular, mirando el celular y nosotros aquí esperando. Y ese levanta a todos los demás y se empiezan a quejar, sí, que esa demora. Y empezaron. Entonces miren los reclamos, las quejas. Y eso se extiende, la amargura es contagiosa. Un amargado amarga a los que tiene cerca. El amargado amarga a los demás. Les daña el genio para que me entiendan. Entonces, identifiquémoslo si estamos viviendo eso. Si hay palabra contra nuestra mamá, nuestra papá, hay una mala experiencia en el pasado que hay que solucionar hoy. Y hay que solucionarla en la presencia de Dios porque Dios es el único que puede sanar el corazón. El que hizo el alma, el que hizo el corazón, es el único que la puede sanar. Es el único que la puede libertar. No hay más. No hay más. A mí nadie me quiere.
Quienes debieron amarme no me quisieron. Usan palabras exageradas, redundantes. Todos los hombres son iguales. Las mujeres todas son malas. El hombre que fue lastimado, engañado, su ego, su orgullo, le lleva a usar palabras exageradas con todas las mujeres, aunque no ha estado con todas las mujeres. Es parte de la amargura. Culpan hacia otros por el estado de su vida actual. Mi mamá o mi papá no me dieron estudio. ¿Te han escuchado eso? Creo que muchas personas es normal que lo hayan dicho porque sucedió. Mi papá se la pasó tomando y no me dio estudio. Son cosas que salen del corazón, es un reclamo. Si no fuera por ello, yo estaría mejor. El enfoque está en el resentimiento, en el sentimiento afectado que hay contra la persona porque hizo o no hizo u omitió. Y ese es el resultado de las acciones y de las relaciones interpersonales con nuestras autoridades primarias. Y yo necesito reconocer primero, confesar, perdonar y disfrutar de la paternidad de Dios. Son los pasitos sencillos que esto me permiten, los escenarios de enseñanza me tienen en un juicio donde mi alma está siendo formada, procesada. Pero la autojustificación, el sentirme víctima, no me ayuda a sanar en la presencia de Dios. Yo a la presencia de Dios tengo que ir a confesarle a Dios. Yo allá declaro culpable a la gente, allá sí me le quejo a Dios. Allá sí rajo delante de Dios, no de nadie más. Pero allá saco todo lo que hay en mi corazón. Así sea vulgaridades contra personas, delante de Dios las puedo sacar. Dios me lo recibe todo. Y eso es lo que Dios quiere, que usted descargue. Confesar es lanzar una piedra afuera, lanzar su carga. Sáquelo en la presencia de Dios. Dios todo se lo recibe en su cuarto. Chille, llore, bote moco, lo que sea, pero háblelo. Dígale a Dios todo lo que siente por esa persona que te tiene cargado, que te tiene herida, que te tiene dolida. Sáquelo y verá que usted de allá sale renovada, renovado, sano, para poder hablar con la persona en paz, en tranquilidad y con todo el amor por hacerle el bien. De allá sale sano, te lo aseguro, pero derrame su corazón en la presencia de Dios. Adelante, mi compañera Maribel, si va a decir algo. Gracias, compañero. Este tema me trae como a memoria un proceso que vivimos con mi hijo, Juan José, hace más o menos unos 3 años, 2, 3 años. Bueno, él terminó de estudiar y me dijo, mamá, estoy en vacaciones, antes de que entre a la universidad, me voy a estar un tiempo con mi papá. Bueno, yo con el papá de Juan José somos separados hace más o menos 10 años, ya Juan José tiene 19. Entonces yo lo dejé ir, pero yo nunca, o sea, ni cuando era en conversa, y mucho menos ahora que soy cristiana, nunca le hablé mal de su papá. Ya, siempre hice que él respetara a su papá, que él viera con buenos ojos a su papá. Nunca hablé mal delante de Juan José de su papá. Y él tenía esa buena imagen de su papá. Cuando ya él decide y me dice, mamá, voy a pasar un tiempo con mi papá, él, bueno, yo le digo, bueno, amor, váyase. A los 3 días me llama y me dice, mamá, me quiero devolver para donde ti porque mi papá me decepcionó. Yo mi papá lo tenía como un superhéroe. Yo, entonces yo llamo al papá, él me cuenta, no, Maribel, pasó esto. Yo, ay, ¿cómo así? Bueno, él se viene y me cuenta, yo le digo, amor, qué bueno que te pasó eso porque nosotros a veces nos hacemos malas expectativas de las personas o más de las expectativas que esperamos nos hacemos con las personas y estamos equivocados. Ahí está su cuarto, ahí está su cama, si quiere, acuéstese, arrodíllese, párese, haga lo que quiera y todo lo que me dijo a mí, cuénteselo a Dios. Dígale que su papá lo decepcionó. Dígale que usted creía que su papá era superhéroe, su papá era lo mejor. Y hicimos ese proceso con Juan José, mi hermano, y bueno, toda la gloria y la honra es para nuestro buen Dios, porque hoy en día él todavía vive con su papá, a pesar de todo lo que él vivió, su papá tiene su esposa, y en el momento en que él se casa con esa persona,
Juan José me dice, no, mamá, yo ya no quiero vivir con mi papá me sacó de la casa, yo le decía, no, amor, no, o sea, no pienses esas cosas, tu papá nunca lo va a sacar de de esa casa porque usted hace parte de esa familia. No, mamá, yo me quiero ir, o sea, cuando él se casa con esa persona, Juan José entra como en una rebeldía con su papá. Ya usted me desplazó, ya, no, amor, él no te va a desplazar, solamente que Mm. tú tienes que respetar ya los espacios. Bueno, le fui como enseñando esas cosas porque Juan José, hermanos, tiene 19 años, pero Juanjo es un chico, lo hemos como sabido formar, ¿ya? Con buenas bases, Juan José desde muy pequeño lo llevaba a la iglesia, entró a la universidad y se ha ido como pues alejando un poquito, pero igual sigue allí porque le hablo, él Mm. tiene buenas bases. Es. Y hoy en día, él me dice, mamá, todo lo que yo me acuerdo cuando yo te contaba que mi papá era esto, que mi papá me hacía, a mí me dolía, mamá, pero mira que yo iba donde Dios y yo le decía a Dios, ¿usted por qué me dio un papá así? ¿Por qué me dio un papá así? Un papá injusto, mire cómo me trata, él prefiere irse con esta señora que quedarse conmigo. Yo le decía, ¿y qué te decía Dios? No, mamá, yo me acostaba y al otro día amanecía como si no hubiese pasado nada. Yo le decía, así ve, ese es el buen padre, le decía yo. Y él es el que te va a ir formando, Juan José, él te va a ir enseñando que debes amar a tu papá, a pesar de lo que pase, sea como sea, debes amar y honrar a tu papá y vive con su papá. Hoy en día él es su mano derecha, lo podemos decir. El papá es inconverso, pero él es su mano derecha. Él es su mano derecha, le administra el negocio, le abre, le cierra. Bueno, Juan José, si el papá no está, está Juan José. Entonces, es como nosotros como mamás o como papás también, porque también hay papás que les ha tocado criar a sus hijos solos Ah, y nunca como dañarles la imagen del papá o de la mamá, independientemente de cómo sea. Nunca como mm. dañar esa imagen porque todo va como de cómo formemos nuestros hijos, ¿ya? Entonces, este tema me traía como a colisión eso. Yo decía, me acuerdo de Juanjo cuando pasó todo ese proceso. Igual todos también hemos pasado de alguna u otra manera por estos procesos, mis hermanos. Entonces, ese quería como darles como ese testimonio, mi hermano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, así es. Y otro punto es precisamente ese, hay muchas personas que se sienten que otros los menospreciaron o pueden también guardarse el resentimiento porque prefieren otras personas. Ahí vemos las comparaciones, los celos, porque otros, por ejemplo, tienen lo que yo merezco. Y la amargura pone a reclamar, pone a que esas comparaciones, los logros, las posesiones, hagan que la persona perciba injusticia, hacen que la persona hable de lo que tiene en su corazón. Suelen ser quejumbrosos, el celoso, el comparativo, suelen ser celosos y enemigos de las autoridades. El problema que tiene la amargura, que nos pone a reclamar, ella nos divide de las autoridades. Donde quiera que haya una autoridad, uno se va. Uno se quiere ir. Lo primero que uno piensa es que se quiere ir. Y muchos de nosotros crecimos en amargura contra nuestros padres. Uno de pronto creció pensando que no es la hora de trabajar para irse de la casa. Y eso es muy común en muchos de nosotros. Y eso es una afectación que nace en uno y es la amargura. Y esa amargura nos pone a reclamar de ellos, nos pone a quejarnos de ellos, a contender con ellos y a disentir de la autoridad. Hay disensión, es una obra de la carne, nos separa de Dios. Adelante mi compañero Alejandro con su participación. Dios lo guarde, mi hermano Cristian, a todos los hermanos. Ahora que hablaba del hermano Cristian del tema de reconocer la autoridad, o sea, yo fui un hombre que me costó mucho reconocer la autoridad, ¿sí? Y cuando yo de pronto empecé los caminos con el Señor y empecé, porque yo siempre tenía una queja, yo decía, venga, pero ¿por qué si yo hago todo bien? ¿Por qué si yo me esfuerzo? ¿Por qué si yo busco ser el mejor? ¿Por qué la gente a mí no me entiende? Y yo no entendía
que mientras las cosas se hacían como yo decía, todo iba bien. Pero si alguien de autoridad salía y decía, no, eso no es así, entonces yo ya empezaba con ese choque, con esa inconformidad. Y yo decía, pues nunca tenía presente eso hasta que llegué a los caminos de Dios y empecé a conocer y a entender. Y quizá el momento de mi vida cumbre de la rebeldía fue cuando en el tiempo que yo terminé de estudiar bachillerato, tenía 16 años y en ese tiempo se lo llevaban a uno a pagar servicio. Y yo siempre le había dicho a mi papá, yo por allá no quiero ir, pero me tocó. Y ese fue un año tremendo porque pues la formación militar es de autoridad, de respetar, de obedecer, y yo no pude. Fue un año que marcó esa vida en muchas cosas, porque entonces me volví aún más rebelde, me volví una persona contestataria, una persona... Y yo siempre decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Y a mí me decían, no, pues que pronto hubo algún rechazo. Y yo decía, no, mis papás a mí nunca me rechazaron. Bueno, no reconocía nada de eso, porque ahí es cuando uno también tiene que ser responsable de reconocer qué pasa en su vida. Y cuando yo llego a los caminos de Dios y empiezo todo este proceso de poder entender, entonces me di cuenta que pues yo tuve unos padres, primero que mi mamá me sobreprotegió mucho y al sobreprotegerme entonces ella de pronto quitó esa identidad de mí. Entonces yo de pronto quería que me vieran. Yo no fui como un niño normal de los que jugaban fútbol ni nada porque ella no me dejaba. Entonces para hacerme ver me volví eso, rebelde en el colegio, era el chistoso, el recochero, el que siempre tenía como ese tema, y así se fue hasta que yo empiezo y llego a los pies del Señor y empiezo una formación. Uy, porque es que el reconocer y uno poder ir a decirle eso, que uno es el responsable de eso y que uno no se puede quejar porque en última la responsabilidad es de uno. Y me Sí, puso el Señor en un proceso de reconocer autoridades. Uy, que eso para mí al principio fue algo muy complejo porque yo decía, de verdad, yo tengo que hacer esto, yo tengo que, sí. Empezando que cuando empecemos en el servicio y ya con esto acabo, cuando a mí me mandaron al ministerio para servir, pues yo no vivía aquí en Cali, sino que veníamos de otro lado. Y cuando yo llego todo contento que porque ya voy a empezar a servir y entonces me dicen, no, usted tiene que hacer esto, esto. Yo, no, es que yo no puedo porque yo no puedo ir sino los domingos. Y entonces me dice esa persona, ah, no, así a mí no me sirve. Créame que ese día a mí me pasó como un corrientazo y yo sentí que ya me iba como a parar, pero algo del Espíritu Santo que ya empieza como a rasguirlo a uno. Yo me mm, quedé, respiré y le dije, mire, yo le voy a pedir un favor, yo no voy a, porque ella me dijo, vaya, diga ya que usted no puede ser, que usted no quiere servir acá. Entonces, pero cuando mi hijo no me sirve a mí, y yo le dije, no, venga, yo le voy a pedir un favor a usted, vaya usted allá, a mí me mandaron acá, pero si yo no le sirvo, vaya usted diga que yo no sirvo, pero yo no voy a poder ir, no voy a ir allá. Pero en ese momento, y así ha empezado el Señor, y uno tiene unos procesos en la vida, pero yo vuelvo y le digo, lo bonito que es que cuando uno rinde de verdad el corazón a Dios, Él empieza a tratarlo a uno y uno empieza a entender. Y, y siempre la vida es un proceso, siempre estamos en eso, pero entonces Él me volteó todo, porque me trajo a un sitio donde nadie me conocía, bueno, todas esas cosas, pero es lo que dice el hermano, mira, uno a veces no tiene, y cuando el Señor me confrontó, mira, es que la responsabilidad siempre ha sido suya, porque usted es el que ha decidido ser rebelde, usted es el que ha decidido no obedecer, usted es el que ha decidido ir en contra de las cosas. Y cuando uno entiende eso y ve de verdad a Dios como ese padre que lo ama, pero que lo corrige, porque a mí de pronto me faltó eso, porque al ser padres sobreprotectores y que también eran muy permisivos, pues no se tuvo como esa visión de la autoridad. Y cuando él llega y pone eso, pues, uy, es un cambio en la vida, pero es una ah, bendición muy grande y entender eso, yo digo, quizás no es la queja, pero lo que yo pienso hoy en día, dije, yo tuve mucho tiempo antes de haberme podido convertir al Señor, pero no lo hice precisamente porque el Señor me decía, bueno, no era el tiempo. Y todo eso que usted vivió, hoy en día es un testimonio para que uno pueda entender cómo son
la manera de uno entender ese proceso de vida de Dios y cómo Él nos ama y nos corrige y nos disciplina. Eso quería Amén. compartir. Muchas gracias, así es. Y otro punto importante es la percepción de ingratitud, y eso ocurre mucho en los padres o en otras personas, de sus hijos o de familiares, porque hay gente que dice todo lo que hice por ellos y no me lo agradecen. Nadie nos puede ofender, nosotros mismos nos ofendemos, uno es el que le da permiso, lo decía el hermano Alejandro, uno le da permiso para que lo ofendan a uno, con su actitud o con lo que le dicen, pero hay que perdonar la ofensa. Y esto pasa en muchas personas que hicieron mucho esfuerzo por alguien, por familia, por hermanos, por hijos, y no tuvieron retribución, ni siquiera las gracias me dieron. Piensan que la gente es desagradecida, parte de la amargura. Yo sano, una persona sana, perdón, no tiene por qué sentir nada porque su amor debe de ser incondicional, su amor debe de ser para la gloria de Dios. Su enfoque debe estar en Dios. Si hice el bien, si lo amé, le di todo, Dios lo bendiga, lo hice porque Dios lo es todo conmigo, yo también voy a dar de lo que de gracia he recibido. Entonces, aquí queremos leer este diagnóstico bíblico, compañeros, para ir terminando. Compañera Maribel, vamos a leer un poco dinámico para que si hay otra persona que por ahí levantó la mano, le demos la palabra a ella para que terminemos allí. Entonces arranquemos con este diagnóstico bíblico que Dios trae de una nación pecadora. Dios nos va a corregir siempre y nos va a hacer ver el estado del corazón. Entonces miremos lo que se manifiesta, compañera Maribel. Podemos iniciar allí. Amén, hermano. Bien pueda. Dice, una nación pecadora. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamientos de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Listo. Hasta ahí tenemos el diagnóstico en el verso 5 y la catástrofe de lo que es una persona en pecado. Tiene consecuencias. Y aquí el verso 5 está el diagnóstico de Dios del corazón, un corazón doliente, toda cabeza está enferma y todas las personas de la planta del pie y hasta la cabeza no hay cosa sana. Ese es el diagnóstico de Dios. Y sigue diciendo el verso 10, ya hay un llamamiento al arrepentimiento. Primero les permite a ellos reconocer, les dice, vea, ustedes no tienen entendimiento, se rebelaron contra mí, los crié, pero se rebelaron contra mí, no siguieron obedeciendo, todos ustedes están afectados. No hay cosa sana en ustedes, vengan al arrepentimiento. Entonces en el verso 10 dice, príncipes de Sodoma, oí palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos?
cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendías vuestras manos, yo esconderé, cuando extendáis vuestras manos, yo extenderé, yo me esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré, llenas están de sangre vuestras manos. Verso 16, la solución. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, arrepentimiento, y aprended a hacer lo bueno, conversión. Buscad el juicio, busque el lugar de confesión delante de su autoridad, que es Dios. Resistid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Haga actos dignos de misericordia, actos de arrepentimiento. Venid luego y dice Jehová, estemos a cuentas, y él, si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeráis del bien de esta tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es importante ese diagnóstico bíblico. Ahí la amargura es presentada como una raíz profunda en el corazón humano que puede crecer y dar fruto negativo, alejándonos de el gozo y la paz de Dios. Otro diagnóstico está en Hebreos 12:15, donde nos advierte sobre el peligro de la raíz que puede causar el problema de corromper a muchos. La amargura se nutre de la queja y el reclamo. Mire la amargura, se nutre, se fortalece de la queja y el reclamo, los cuales nos separan de la voluntad de Dios y nos ciegan a su obra en nuestra vida. Cuando yo no reconozco y creo que estoy bien a pesar de mi estado de amargura, eso detiene la obra de Dios en mí y no permite que Dios siga haciendo su obra en mí, porque como yo ya estoy bien, yo ya no necesito nada, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas todas nuevas, y no reconozco que no he hecho el proceso, que no he tratado con lo que son las heridas de mi corazón, no he identificado que en Ezequiel Dios dice que no morirá el hijo por el pecado del padre, sino en el nuevo pacto. Claro, en el nuevo pacto es estar en Cristo, y el que conoce lo que le corresponde confiesa y quita toda esa maldición generacional, pero hay que hacer el proceso. Hebreos 12:14 dice, seguí la paz con todos. Claro, la amargura no nos deja estar en paz con algunas personas, no estaríamos en paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor es la paz y la santidad con todos. Mirad bien, no sea que alguno mire su proceso personal, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, pierda la salvación, que brotando alguna raíz de amargura, algo que está muy oculto, muy profundo en el alma, en el corazón, o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahí sí, Lucas 4:18 nos trae la solución. Nos dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Una oración modelo para hacer un buen proceso de confesión está en Daniel 9, del 1 al 19. Usted puede usar esa oración de Daniel orando por sus autoridades, reconociendo su pecado por los reyes, los príncipes y los padres. Él ahí confiesa iniquidades, transmisión de pecados de padres a hijos, confiesa transgresiones, confiesa pecados y todo tipo de situación, dando a conocer el estado del pueblo, reconociendo que Dios es el único que nos puede sanar. Claro, porque aún Daniel entendió que el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. También Nehemías lo vio así, empezó a confesar el pecado desde sus antepasados, porque él vio la raíz que venía de atrás. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y empieza a limpiarnos de toda maldad. Dios ya nos amó, Dios ya nos recibió así como nos trajo del mundo. ¿Para qué nos sentimos indignos? Si Dios ya fue capaz de amarnos siendo nosotros lo vil y lo menospreciado, siendo nosotros los peores de todos. Ahora tenemos que sentirnos aceptados. Dios lo primero que nos muestra es su aceptación. Así como usted es, así lo traje. Lo voy a transformar,
lo voy a cambiar, lo voy a sanar y lo voy a libertar. Eso es lo que Dios nos dice. Y hay que seguir el proceso hasta que Él disponga, porque el proceso no termina ni siquiera hasta que Cristo venga, sino hasta la eternidad. Sigue el proceso sobre espíritu, alma y cuerpo. Ahí la compañera Cristina tenía para compartirnos algo. Bien puede intervenir en este momento. Adelante, Amén, compañera. hermano. A todos mis hermanos. Bueno, voy a tratar de ser breve. Acerca de lo del reclamo, tengo un testimonio para dar. A comienzos de año, como el hermano sabe, en marzo yo me fracturé la tibia y el peroné. El Señor me ha permitido servir en la congregación. En junio se muere mi papá. Pues obviamente allí paró el ministerio, pues porque mientras que me recuperaba de la fractura, también ahora la muerte de mi papá, y yo tenía un reclamo, y eso yo creo que pasa mucho en las congregaciones. Yo decía, bueno, pero mis hermanos, los maestros, porque según entiendo somos como 500 servidores, yo decía, pero mis hermanos no me han visitado, mis hermanos no están pendientes de mí. Entonces tenía como ese reclamo en mi corazón y yo decía, pero si yo sirvo en la congregación, ¿por qué no recibo como algo, al menos un aprecio de mis hermanos? Bueno, en la fundación pues yo sé que no, muchos no me conocen tampoco. Yo decía, pero como que nadie se manifiesta, como... Entonces, allí el Señor trató mucho acerca de la soledad, ese tiempo de soledad, y a reconocer de dónde venía ese reclamo, de dónde venía ese reclamo que había allí en mi corazón, pero suele pasar mucho en las congregaciones, de por qué no me saludaron, por qué no están pendientes de mí, pero el Señor quiere hacer algo más personal en cada uno de nosotros. Ese sería mi aporte, hermano. Y ya, pues, gloria a Dios, fui a hablar con mis autoridades, los coordinadores, y pues les pedí perdón y les dije que no me había sentido acompañada como pensé que debía haber estado acompañada por ellos en mi situación, que fue una recuperación larga, y tener cuidado con las expectativas. Y suena feo, pero lo que tenemos que esperar siempre es de Dios, y todo lo que hagamos para las personas, para el hombre, hacerlo de corazón, sin esperar nada a nadie, y para la obra, para el Señor siempre, con todo el amor, y sin esperar nada a cambio, porque la recompensa viene de parte del Señor. Muchas gracias, hermano. No se le escucha, hermano. Gracias, muy amable. Gracias, hermana, muy amable. Definitivamente Dios trata con cada uno de nosotros de maneras diferentes y con cada uno de nosotros tiene un proceso personal que desarrollar en cada uno de nosotros. Muy bueno eso, porque Dios quiere que nos enfoquemos en Él, puesta la mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Claro, acá abajo nos ponemos a mirar acá abajo en nuestras compañeros, padres, madres, en todo lo que usted sea humano, en algún momento van a afectar tus expectativas, entonces es mejor esperarlo todo de Dios y Dios moverá los corazones y los tiene que mover. Entonces enfoquémonos en Él. Para finalizar, como principio bíblico, el apóstol Pablo en Filipenses 2:14 nos anima: haced todo sin murmuraciones, haced todo, imagínense, ni discusiones. Eso está allí. Este es un llamado claro a eliminar el reclamo y la queja de nuestras vidas, reconociendo que son obstáculos para la comunión con Dios y para vivir en su plenitud. Claro, el reclamo nos aísla, nos divide, nos fragmenta. A Job le pasó, y la compañera lo mencionaba, lo llevó al abandono, lo llevó a la soledad, pero Dios ahí le mostró que tenía esa afectación, y el abandono y la soledad son ataduras, no dejan avanzar a la persona, no la dejan dar fruto. Job es un ejemplo claro de alguien que en medio de su dolor, habiéndolo perdido todo, aún su salud, su riqueza, se sintió tentado a reclamarlo a Dios, y de hecho terminó reclamando. Job 30:20
Dice, clamo a ti, oh Dios, pero no me respondes. Me pongo en pie, pero no me atiendes. Aunque Job sufrió profundamente, Dios lo confronta al final, mostrando que él tiene un plan mayor, que no siempre lo vamos a comprender. Y este es el de los israelitas, Deuteronomio 8, del 2 al 4. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. Jehová, te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto, para afligirte, propósito. ¿Para qué lo llevó al desierto? Solo tenía un propósito de 7 días, pero lo llevó para afligirte, para probarte. Así prueba Dios la obediencia en el estado de espera, para saber lo que había en tu corazón. Claro, en el momento, en los tiempos de espera, se manifiesta lo que hay en un corazón. Por eso cuando uno está soportando algo, uno pide paciencia para poder soportar. Te dice, saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Dios siempre va a probar la obediencia. Él no prueba ni tira en cama, que enfermedades, no. Él prueba la obediencia. En sus situaciones, Él va a probar la obediencia para saber qué es lo que hay en tu corazón, qué se va a manifestar. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó en maná, comida que no conociste tú, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, todo tiene un propósito. Les enseñó a, vea, no solamente de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Entonces él los enfocó en él y les enseñó en el desierto a depender de él y les enseñó a obedecer colocando su mirada en el autor y consumador. Y tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Mire que él en el proceso de la prueba, de la obediencia, todo lo que se afecte, él lo va a restaurar, pero él responde por uno en ese estado de pruebas. Él les dice aquí, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años, ellos no sufrieron daño alguno. Se quejaron, estaban afectados, pero Dios los acompañó de día en una nube y de noche en otra nube de fuego, pero siempre estuvo abrazándolos. Ya tenemos ejemplo cotidiano, ya para cuando podamos compartir y que los compañeros puedan compartir más de lo que tienen allí, un ejemplo personal. Nos quedó pendiente el ejemplo de Cristo Jesús como el Hijo obediente, el referente que siempre nos va a dar ejemplo y una conclusión para terminar. Recuerde que el próximo lunes es festivo, el que sigue también. Viendo el lunes festivo no vamos a tener enseñanza, aprovechen para descansar, aprovechen para estar con sus familiares, para buscar de Dios, para congregarse, para recibir palabra. No se olviden de Dios en ninguno de sus días y vamos a buscarle de todo corazón. No sé si por ahí está la compañera Rosa Amelia, que nos va a despedir en oración, o si alguna de las compañeras lo quiere hacer, por ahí está la compañera Alba o la compañera Marta Martínez, si nos quieren despedir en oración. Bien pueda mi hermana Alba. Muchas gracias. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Padre, donde nos has permitido, Señor, escuchar de tu palabra, aprender, Señor, adquirir más conocimiento a través del hermano Cristian. Padre, lo bendecimos, Señor, lo declaramos para ti siempre, lo atamos a los pies de Cristo, al igual que a toda su familia, Señor. Gracias por cada hermano que hoy ha dispuesto su corazón, Señor, para este momento maravilloso, Señor, donde te servimos a ti, Señor. Gracias, gracias, amado Rey. En paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, Señor, porque en ti estamos confiados, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Grábala en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, porque la queremos por obra, Señor. Que se quite de nosotros la queja, el reclamo, Señor, porque esto significa que aún hay amargura en nuestros corazones, Señor. A veces no lo queremos reconocer, Padre, pero también hemos aprendido, Señor, que el que confiesa sus pecados y se aparta, tú tienes misericordia, Señor. Gracias por un tiempo maravilloso, Señor.
donde nos deleitamos en tu presencia, donde creemos que tu Santo Espíritu está orando en cada uno de nosotros, Señor, porque queremos cada día reflejarte a ti, Señor, como esa luz, Señor, siempre alumbrando nuestra vida, nuestro camino, y para poder alumbrar a otros, Señor, porque eso es lo que tú quieres, que reflejemos tu vida a través de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, bendigo cada hermano, su familia, su ministerio, Padre, y los declaro siempre, Señor, bendecidos, guardados en el hueco de tu mano, protegidos por ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Excelente noche. Amén. Bendiciones. Dios lo guarde.